musicales, todos. Todos los arreglos, ¿verdad? Todos los arreglos musicales. Por ejemplo, te voy a contar así una anécdota. Voy a Cadena porque iba a grabar a mi papá. Y él llega al estudio y traía el periódico El Norte. Se hizo un café ahí en la mañana. Y pues antes en Monterrey las noticias eran los choques, compadre, que hubo un choque y un accidentado, no la violencia que hay ahorita, ¿no? Y ahí compone Maldito Licor por un muchacho que choca, pero pues mi papá lo mete a la cárcel y le hace otro drama. Y ahí delante, porque un buen amigo también me acompañó ahí al estudio. Y a ver, tráeme el acordeón. Primero empezó con la guitarra, como te digo, con la guitarra. Le empezó a escribir, luego traía el acordeón. Y en eso empezaron a llegar todos. Y empezó, mira, vámonos. Y la empezaron, y ahí la graban, ¿no? Y de esas historias yo creo que te pueden contar, pues todos los ingenieros que estuvieron ahí en Cadena, qué cosas no vieron pues en el caso de él y de muchos que pasaban por ahí por los estudios Cadena. Es correcto. Dicen por ahí, no sé si sea cierto, que el negocio de estudios Cadena y de cada estudio musical era que el grupo tardara mucho tiempo en grabar, ¿verdad? Fíjate que sí hay una leyenda de eso, ¿verdad? Hay una leyenda, pero bueno, al menos a mí lo que me decía mi papá, fíjate, Rancheritos era uno de los grupos que se tardaba menos horas en grabar. Uh-huh. Pero estudiaban mucho ellos para la grabación. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron acostumbrados que todos los primeros discos, por muchos años que grabaran, era un micrófono y todos alrededor. Claro. Entonces, si te equivocabas, era volver toda la pieza para atrás. Uh-huh. No había que corrige el sax o el acordeón o lo que sea. Entonces, uh-huh, tenías que estudiar mucho para grabar un disco. Entonces, ellos se quedaron con esa, vamos a decir, con esa cultura de estudiar. Y pues sí, cada disco tiene su set de horas, pero había grupos que hacían el triple. Y yo le decía a mi papá, oye, pues es que ahí es el negocio. Y dice, pues sí, pero también había grupos que tenían mucho trabajo y no tenían chance de grabar o de preparar el material. Entonces, pues lo ibas a preparar allá casi al estudio, ¿verdad? Ahí ensayabas en el estudio. En el estudio, compadre. Entonces se tardaban, voy a decir, el triple de otros grupos, pero era por la cantidad de exceso de trabajo. Entonces, a lo mejor llegaban el lunes de Estados Unidos y el miércoles ya estaban yendo. ¿A qué horas grababas, compadre? ¿A qué horas ensayabas? Ya lo que querías era ir a descansar. Y antes, pues tú sabes que se viajaba más en el autobús y todo. Ahorita, pues agarras un avión, te vas a Chicago, a Los Ángeles y no llegas en 3 horas. Pero en aquellos tiempos se iban en autobús, en el medio que tuvieran, ¿no? Batallando, compadre. Batallando, sí. Yo platiqué con un maestro, no quiero decir su nombre, pero me platicaba la onda de que el que más se tardaba en grabación eran los Invasores. Tardaban semanas. Y grupos como los Leones del Norte, en un día. Sí. Rubén Villarreal en corto. Dije, me quedé impactado. ¿Cómo es que uno más tiempo? Pues es que también depende mucho de su musicalidad, de cómo andan ensayados, ¿no? Sí. No, y a veces, por ejemplo, si tu voz no está lista para grabar, pues no puedes grabar, compadre. A lo mejor puedes grabar un tema y ya te empiezas a enronquecer o te empieza la garganta y tienes compromisos, compromisos de pues ya pagados y todo. Entonces, paran el disco y sigue. Entonces, sí, pues seguramente esas historias que están ahí, pero tienen un porqué, ¿verdad? No tanto a lo mejor era de que cóbrales, ¿verdad? Seguramente había algo por ahí, pero la verdad yo creo que el 99% era todas esas cosas que están atrás que no te das cuenta, ¿verdad? Sí, es que era indirectamente pues rentable para ellos de que tardaran más tiempo en grabar porque se pagaba ¿por qué te gusta? Por días, ¿no? Por horas. Por horas, sí. Hasta eso. Por horas, sí. Más caro. Oye, tu papá estuvo con DLB hasta que la compañía se fue, o sea, se vendió. Sí, cuando se cambia la compañía, no me acuerdo si fue Universal o fue la EMI, la primera que me se parece vendió. Que fue EMI. Sí, quisieron negociar con mi papá, pero la verdad que él era una persona de las de antes, ¿no? Uh-huh. Oye, pues es que necesitamos que firme el contrato, don Cata. Yo con mi compadre duré 30 años y nunca firmamos un contrato. ¿Qué quieres que te firme? No, pero es que aquí hay que no le gustó. Y aparte que
la vendieron, entiendo, pues a gente del centro del país. Y pues como que el trato no era el mismo, ¿verdad? Aquí era un poquito más directo. Compadre, quiero que me grabes 5 discos. Está bueno, compadre. Ahí te va tanto. Está bueno, gracias, compadre. Y se acabó. No había que fírmale y que esto. Y era la palabra, ¿no? Sí. Cuando llega esta formalización y todo, a Don Cate eso no le hizo clic. Y aparte, pues cierto trato que tenían diferente. De un poquito más cuadrado, ¿no? Y aquí era algo mucho más directo de face to face, ¿no? Como claro. decimos. Sobre todo porque, por ejemplo, DLB, Disa, Demi, ¿qué otra más? Se me olvidaron como compañías. Eran de aquí de Monterrey, Sí. compañías disqueras. Que después nada más quedaron pura transnacional, ¿no? Así como tipo Sony, Universal y que EMI y todo eso. Pero lo que quiero llegar es que esas compañías como DLB eran de aquí, o sea, eran de aquí del estado, ¿no? O sea, de Monterrey, de Monterrey. Y de gente de aquí, ¿verdad? Entonces, digo, don Basilio, a pesar de ser un empresario y todo, era una persona muy consciente de muchas cosas, ¿no? Que permitía, pues como tú dices, a lo mejor dice, me están fregando ciertas horas, ¿no? Pues ahorita una compañía tiene su estudio y pues eso ya no figura, ¿no? A lo mejor te tienes que salir porque está agendado otro grupo, pero pues eso ya pasa a segundo término y sabía que al final, pues había siempre cosas de que, oye, pues el músico a lo mejor se sentaba a descansar un par de horas, que como quiera el del estudio las facturaba, ¿verdad? Pero al final eran cosas que tenían que ser hasta de la parte humana, ¿no? Que tenías tú que tolerar, pues cosas que son normales en cualquier persona, ¿no? No puedes estar ahí grabando 20 horas sin parar y sin descansar algo, ¿no? Fíjate que lo que uno ve hasta ahorita, por ejemplo, ya que platicamos acá, lo que uno ve hasta ahorita es que la industria ya no es la misma que antes. Antes era un negociazo el disco, la venta de discos. Ahorita ya son otros tiempos bien difíciles, ¿no? Para la música. Pues es que antes lanzar un disco era todo un ritual, ¿no? O sea, pues obviamente ibas a seleccionar tu material, todo lo normal, ¿no? Pero una vez que lo grababas, pues se tenía que hacer la estrategia de distribución, ¿no? Primero, hacer los discos o los cassettes. De hecho, te cuento una anécdota. A mí me tocó, cuando estaba estaba en la secundaria, compadre. Me manda, mi papá o mi mamá, para que no estés de huevón en la casa, me mandaron a trabajar donde hacían los cassettes. Vámonos. Órale, cabrón, váyase, las vacaciones van a ser trabajando. Y me voy a trabajar ahí donde hacían los cassettes. Entonces, me aprendí todo el proceso de cómo hacían los cassettes, las máquinas, hasta que salía el cassette con su cubierta de celofán, compadre. ¿A poco? O sea, todo el emplaye. Sí. Por ejemplo, todo este cassette que tengo aquí, todo este jale, tú lo veías. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, el cassette venía solo, viene nomás con la tirita esa azul. Luego lo meten primero unas máquinas que están grabando las cintas. Y posterior meten los cassettes donde unas máquinas meten la cinta a cada cassette. Después decían, oye, porque había cassette, no sé, de color blanco, o estos transparentes eran los más modernos, ¿no? Así es. Pero los querían con letras doradas, con letras blancas, dependía de lo que pidieran. Entonces pasabas ya a la máquina donde había unos moldes donde venía lado A, lado B y acomodalos del lado correcto si no salía volteado, ¿no? Entonces hacían siempre una prueba y ponías que estuviera bien y ya lanzabas a meter cassettes, se entintaban, caían unas cajas que se secaran y luego había que meter las portadas a las cajitas y luego los cassettes y luego meterlos a una máquina donde hacían el emplaye y todo el celofán y luego ponerlos en cajas de tantos en el número de cassette y órale, para afuera. Esa época fue bien bonita, ¿no? Sí. Que fue seguido del disco, o sea, del vinilo, siguió el cassette o ya estaba en la par. Era el disco y luego siguió el cassette. Entonces, tenían que estar los vendedores, compadre, visitando todas las plazas del país o donde se oyera la música del grupo para distribuir los cassettes. Entonces, pues tú ibas a lo mejor a un supermercado y pudiese ser que lo vendieran, ¿no? Pero tenías que ir a todas las discotecas, a todos los lugares donde te vendían el cassette y llevar pósters y llevar... Entonces había personas, fuerza de ventas encargadas de, ¿no? Hoy con la magia digital,
lo distribuyes y está en el mundo tu canción en... Fácil. Bueno, en el tiempo que tenga de acuerdo a la distribuidora, ¿no? En un día, en 7 días, dependiendo de... Pero ya está en todo el mundo tu música, ¿no? ¿Y costaba igual que vinilo o sí estaba más barato? El cassette creo, compadre, que estaba muy parecido, ¿verdad? Pero luego fueron quitando el disco y fue metiendo más el cassette, porque fueron desapareciendo las consolas donde tocabas tú los acetatos, y pues empezaron las grabadoras esas que prendían de colores, compadre, y todo, ¿no? Entonces, pues ya te ibas tú con tu cassette y se te enredaba y comprabas otro, ¿no? O cuando te gustaba mucho y no querías gastar, había esas grabadoras que tenían 2 y grababas tu máster, lo grababas en un cassette limpio y se grababa más o menos, pero ese lo ponías en las fiestas y todo, se fregaba y volvías a grabar otro, ¿verdad? Para que no se te fregara el máster. El máster. Bueno, pero este que tengo aquí se despegó lo azulito, compadre. ¿Se puede reparar? Pues debería, compadre, sí. Se despegó lo azulito esto. Sí. Se tiene que reparar. Sí, sí se puede. Lo que no sé es que había unos que tenían tornillito y los podías abrir. Ok. Estos que vienen a lo mejor sellados, pues si lo tienes que abrir, todo, pero de que algo se puede hacer con él. Fíjate qué buenos tiempos, compadre. Sí. Oye, pero dicen que duró poquito el cassette, ¿no? Porque luego ya entró el CD. El CD. Entró el CD. Se modernizó. Y entró la época donde ya empezabas a bajar los MP3 gratis, compadre. Cállate. Pero lo dejabas toda la noche bajando una canción. Porque sí, el internet era muy lento. El Ares, ¿te acuerdas? El Ares, el Lineware y... ¿Cómo se llama el otro? El gatito. Había muchas marcas para bajar música. Yo fui de la época del Compact Disc y creo que fue una época muy bonita. Que traías tu Dixman, tu Walkman. Sí. Bien bonito en aquellos tiempos. Pues para empezar la calidad, ¿no? Ya no se oía ese hiss que tenías por ahí que se oía en el cassette, ¿no? Ya el CD ya era más limpio, ¿no? Claro. Ya grabado con otra calidad. Pues ya más fácil, el cassette tenías que adelantarle y recorrerle y acá 1, 2, 3 le dabas y empezaba la canción, ¿no? Claro. Entonces, sí, fue un gran salto ahí y empecé a desaparecer el cassette, ¿no? Decías, ¿qué sigue? Y pues mira dónde estamos ahorita, ¿no? Ya con Spotify. Ya todo está en la nube. En la nube, ya no necesitamos traer pues antes acuérdate porque yo a mi papá le pasó, ¿no? Traer en sus cajas con un chorro de cassette y la abrías y ahí traías todos tus cassettes ordenados. De hecho, hasta me tocó ver cassettes de los de 8 track. No sé si a ti, tú estás más chavo. Sí, los he visto. Pero esos de 8 track, 8 track. ¿sí? Eran también los que había y también desaparecieron, digo. Tecnología muy moderna americana. Sí. Entonces, ahí hubo muchos también de los 8 track.